y Pedro Infante, el mejor galán del cine nacional, Andrés Soler. Este es el último momento de Andrés Soler, el hombre que acompañó en pantalla a las más grandes leyendas del cine mexicano. Partió sin hacer ruido. Murió como vivió, con dignidad, humildad y lejos del escándalo. Pero detrás de su rostro severo y su voz imponente, se escondía un secreto aún más profundo. Andrés sabía que se estaba apagando, y aún así eligió seguir trabajando hasta el final. No dejó cartas, ni despedidas. Solo dejó una escena inconclusa, un guión subrayado en la mesita de noche, y una taza de café medio llena en su estudio. Nadie imaginaba que aquella noche sería la última. Mientras todos aplaudían a las estrellas brillantes como Pedro Infante o María Félix, Andrés Soler fue el pilar silencioso, la fuerza que sostuvo cientos de películas desde las sombras. No buscaba protagonismo, solo respeto, y lo tuvo. Fue el padre, el cura, el juez, el sabio. Fue México en la pantalla, pero su despedida no tuvo alfombra roja ni discursos. Murió solo en su casa, un 26 de julio de 1969, en un México que comenzaba a olvidarse de sus pioneros. ¿Qué lo llevó a ese final tan silencioso? ¿Por qué un actor tan amado no tuvo una despedida a su altura? ¿Por qué sus últimos días están cubiertos de tanta discreción? Este video no solo es un homenaje, es una búsqueda de respuestas detrás de la muerte inesperada de uno de los pilares más sólidos del cine de oro mexicano. Vamos a recorrer su vida, su legado, pero también sus últimos pasos, porque a veces los grandes no mueren en el escenario, mueren en silencio, con el corazón agotado pero el alma aún deseando actuar. En la década de los 40, 50 y 60, el cine mexicano vivía su época dorada. Era una industria poderosa, respetada incluso fuera de América Latina. Películas como Los Olvidados, María Candelaria, Nosotros los Pobres, Salón México, llenaban salas de cine desde Ciudad de México hasta Buenos Aires. Era un tiempo donde las historias eran intensas, los personajes arquetípicos y los valores tradicionales eran protagonistas. En ese universo narrativo, los héroes y heroínas brillaban, pero siempre necesitaban una figura firme, serena, que equilibrara el drama. Ese era Andrés Soler, nacido el 18 de noviembre de 1898, en Saltillo, Coahuila. Andrés formaba parte de una de las dinastías más legendarias del espectáculo mexicano, la familia Soler. Sus hermanos Fernando, Domingo, Julián y Mercedes Soler eran también actores reconocidos, pero él era el alma sólida, el que mantenía a todos con los pies en la tierra. Mientras Fernando era el galán elegante y Mercedes la gran dama del teatro, Andrés encarnaba al padre sabio, al sacerdote consejero, al abuelo que guía, al juez incorruptible. Tenía un rostro que imponía respeto, una voz profunda y pausada, y una mirada que decía más que 1000 palabras. No necesitaba gritar para llamar la atención, bastaba su presencia. Pero lo que pocos sabían era que Andrés nunca buscó la fama. Él veía la actuación como una extensión del alma, no como una vitrina de ego. Por eso, mientras muchos colegas se perdían entre entrevistas, romances públicos o fiestas interminables en la colonia Roma, él regresaba cada noche a su hogar en San Rafael, abría un libro y preparaba su próximo papel. A lo largo de su carrera participó en más de 200 películas. Trabajó con directores legendarios como Emilio, El Indio Fernández, Ismael Rodríguez y Roberto Gabaldón. Actuó al lado de Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río y María Félix, pero siempre desde el segundo plano, donde los verdaderos actores saben brillar sin robar foco. La prensa lo respetaba, pero no lo seguía. No había escándalos que vender, ni rumores jugosos. Andrés vivía para actuar y actuaba para vivir. Sin embargo, esa devoción absoluta por su arte también lo alejaba del mundo exterior. Con el tiempo, su vida personal se fue cerrando. Sin esposa, sin hijos cercanos, con pocos amigos íntimos, Andrés se refugió en su rutina de estudio y rodaje. Nadie lo veía como un anciano vulnerable. Todos pensaban que era eterno, hasta que su cuerpo lo desmintió. Y allí aparece el misterio. ¿Cómo es que alguien tan indispensable para el cine nacional pudo morir de forma tan discreta? La respuesta, como veremos, no solo está en su salud, sino en un sistema que, poco a poco,
empezó a olvidar a los grandes pilares de su historia. Andrés Soler no fue solo un actor, fue un símbolo de una era, y su muerte marcó el fin silencioso de esa época dorada, donde el cine mexicano aún soñaba en blanco y negro, pero con el corazón vibrando a todo color. Antes de que el mundo lo conociera como el actor de los 200 rostros serios, Andrés Soler era solo un joven apasionado por las letras y el escenario. No buscaba la fama, buscaba transmitir. Su formación no fue improvisada. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y pronto se destacó por su capacidad para memorizar textos complejos y entender las emociones humanas desde la palabra. A diferencia de otros actores que se formaron directamente en el set, Andrés venía del teatro, del arte clásico, de los discursos largos y el silencio poderoso. Su transición al cine fue natural y fulminante. En la década de 1940, comenzó a aparecer en películas que hoy son parte del ADN cultural de México. En Los Tres García, compartió pantalla con Pedro Infante y Sara García, interpretando al tío sabio, sereno, moralista. Fue un éxito rotundo. El público no solo lo aceptó, lo necesitaba. Andrés representaba una brújula ética en medio de los dramas. Su sola presencia garantizaba que la historia tendría profundidad. Lo extraordinario es que, a pesar de ser actor secundario, su nombre estaba siempre presente en los créditos principales. El público lo reconocía, lo buscaba. Algunos incluso iban al cine solo si Andrés estaba en la película. No era un galán, no era joven, no tenía músculos, pero tenía autoridad natural. Y eso, en un país donde el respeto al sabio mayor es casi sagrado, lo convirtió en un ícono. Durante casi 3 décadas, no dejó de trabajar. Año tras año, rodaba entre 8 y 10 películas, muchas veces simultáneamente. Aceptaba roles complejos, densos, intensos, y siempre entregaba actuaciones impecables. Nunca llegaba tarde, nunca pedía favores, nunca levantaba la voz. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Andrés empezó a enfrentar lo inevitable. El cuerpo ya no respondía como antes. Las jornadas largas de rodaje comenzaron a pasarle factura. En 1968, durante la grabación de El Bastardo, algunos notaron que tomaba más descansos, que le costaba subir escaleras, que tosía con frecuencia. Pero él, fiel a su carácter reservado, nunca se quejaba. «Estoy bien», decía, «solo cansado». Lo cierto es que ya había sufrido al menos 2 episodios cardíacos leves, aunque lo mantuvo en secreto. Solo su médico y una antigua asistente personal sabían que su corazón no podía más. Pero Andrés no quiso detenerse. Su última aparición pública fue en un evento discreto en la Cineteca Nacional, donde recibió un homenaje por su carrera. Las cámaras lo captaron sonriente, pero con los ojos apagados. A pesar del calor y el bullicio, llevaba un saco de lana, temblando levemente. Ese día, según testigos, se apoyó en una pared y murmuró: «Ya es suficiente, pero aún me queda una escena más». Semanas después, rodaba escenas para un pequeño papel en una película olvidada hoy, La Gran Decisión. Esa noche, en su casa, releyó el guión una vez más, con la lámpara de escritorio encendida. Allí lo encontró su asistente al día siguiente, en la silla, inclinado hacia un costado, con el libreto aún abierto. Había partido en silencio. No hubo grandes titulares. Solo una nota breve en El Universal, otra más en Excelsior. Ningún escándalo, ningún entierro multitudinario. Solo algunos colegas cercanos, como Ignacio López Tarso y Katy Jurado, dedicaron palabras sentidas. El público, confundido por el silencio mediático, tardó días en enterarse de su partida. La caída de Andrés no fue escandalosa, pero fue profundamente triste, porque nadie pensó que un hombre tan fuerte también necesitaba que lo cuidaran. Trabajó hasta el último aliento, porque eso era todo lo que tenía. Y esa es la tragedia silenciosa que esconde su legado. Mientras el mundo celebraba a las grandes estrellas, el hombre que sostuvo el cine mexicano sobre sus hombros simplemente se desvaneció. Durante décadas, la figura de Andrés Soler fue sinónimo de integridad, profesionalismo y sabiduría. Para muchos, era un pilar casi intocable. Pero como ocurre con tantos ídolos silenciosos, su verdadero drama nunca estuvo en los guiones que interpretó,
sino en lo que cayó fuera de ellos. Cuando murió en su casa aquella madrugada de julio de 1969, pocos sabían que Andrés vivía prácticamente solo. No había pareja, no había hijos cercanos, no había una familia activa que lo acompañara día a día. Aunque su apellido formaba parte de la leyenda fílmica de México, los Soler se habían ido distanciando con los años, cada uno con sus propias batallas, egos y agendas. La verdad más dura es que Andrés Soler murió acompañado solamente por sus libros, sus libretos y sus silencios. Una ex asistente de producción de la época, llamada Margarita Román, contó en una entrevista para un archivo documental que Andrés no hablaba de su vida privada. Era educado, pero mantenía a todos a cierta distancia. Su única pasión era trabajar, y estar solo no le molestaba, o al menos eso decía. Los rumores empezaron a correr, que estaba cansado de la industria, que se sentía abandonado por el nuevo cine que ya no lo requería tanto, que la soledad lo había desgastado más que la enfermedad. Algunos compañeros incluso afirmaron que en sus últimos meses mostraba señales de tristeza profunda, aunque lo disfrazaba con una sonrisa educada. El actor Miguel Manzano reveló años después: «Lo vi una vez, unas semanas antes de que muriera. Me abrazó fuerte y me dijo: quédate cerca de los tuyos. Cuando el teatro se apaga, el camerino es muy frío». Y me sonrió, pero no con alegría. También hubo quienes mencionaron que Andrés dejó una carta nunca publicada, donde reflexionaba sobre su vida y el olvido al que estaban condenados los actores que no hacían escándalos ni vivían de titulares. Se decía que esa carta fue entregada a la Filmoteca Nacional, pero nunca salió a la luz. ¿Era una despedida? ¿Una denuncia silenciosa? Otra verdad poco mencionada fue su relación con la religión. Andrés fue educado en un ambiente profundamente católico. Incluso estuvo a punto de ingresar al seminario antes de decidirse por el arte dramático. Esa lucha interna entre el deber espiritual y la pasión artística lo acompañó toda su vida. Algunos creen que esa tensión le impedía formar vínculos afectivos profundos, que prefería amar desde la distancia, como escribió en una dedicatoria para una antigua compañera de teatro. Los medios de la época, centrados en escándalos y farándula juvenil, pasaron por alto la complejidad emocional de su muerte. No hubo homenajes estatales, ni reconocimientos póstumos inmediatos, solo una misa discreta en una parroquia del centro, a la que asistieron algunos colegas veteranos y 2 o 3 periodistas. El público, por su parte, tardó en enterarse, y cuando lo hizo, reaccionó con confusión y culpa, porque nadie había notado que el gran Andrés Soler ya no aparecía en la cartelera, porque su último papel no tuvo una despedida digna, ¿por qué México deja partir en silencio a los que lo ayudaron a construir su identidad cultural? Años después, directores como Arturo Ripstein y Jorge Fons reconocerían la influencia invisible de Soler, pero para entonces, su tumba ya había sido olvidada por muchos. En una entrevista de archivo, la actriz Elsa Aguirre dijo: Andrés fue el cimiento de todos, y los cimientos no se ven, pero sin ellos, todo se cae. Tal vez esa sea la gran verdad de esta historia, que el hombre que más sostuvo al cine mexicano nunca pidió nada a cambio, y cuando finalmente lo necesitó, ya nadie estaba allí para abrazarlo. Murió como vivió, sin molestar, sin pedir, sin interrumpir, pero su último momento fue también un grito silencioso que aún resuena para quienes saben escuchar. Desde el último momento, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué dice de nosotros como sociedad el hecho de que dejáramos morir en silencio a Andrés Soler? Este hombre no fue simplemente un actor, fue un testigo vivo del alma mexicana, un transmisor de valores, un espejo donde generaciones completas se vieron reflejadas. Su rostro no era el del galán, sino el del padre severo, el consejero, el hombre bueno que siempre sabía qué decir en el momento justo, y sin embargo, cuando su luz se apagó, casi nadie lo notó. Eso no es solo una injusticia personal, es un síntoma de cómo la fama inmediata, el ruido mediático y el culto a lo joven han desplazado al talento silencioso, al legado profundo, al respeto por quienes construyeron cimientos. Andrés no necesitó escándalos, no vendió su vida privada, no se peleó con productores, no hizo campañas para recordar su nombre, simplemente actuó, trabajó,
Dedicó cada uno de sus días a un arte que hoy se consume con prisas, y lo hizo con una ética que hoy parece utópica. ¿Acaso ese es el precio de la humildad? ¿Acaso ser coherente y discreto ya no tiene lugar en un mundo que premia el exceso y la controversia? Desde este canal, creemos que la muerte de Andrés Soler no fue trágica solo por su soledad. Fue trágica porque representa el olvido colectivo hacia quienes nos dieron identidad. El cine mexicano no sería lo que es sin él. Y aún así, su tumba no es visitada, sus películas no se emiten, su nombre no aparece en homenajes. Hoy queremos hacer una pausa, no para llorar su ausencia, sino para reconocer su valor, para recordarlo como el gigante discreto que fue, para agradecerle por haber estado ahí, en más de 200 historias, siempre con el mismo compromiso, aunque el mundo dejara de aplaudir. Y queremos preguntarles a ustedes, los que nos escuchan, ¿recuerdan a Andrés Soler? ¿Tienen alguna película suya que marcó su infancia, su adolescencia, su relación con su familia? ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que el olvido es parte inevitable del tiempo o una elección dolorosa que todavía podemos revertir? Es hora de mirar hacia atrás con respeto. Es hora de levantar la voz por aquellos que nunca la alzaron por sí mismos, pero nos enseñaron a sentir. Hay historias que parecen haber sido escritas para quedarse en la memoria colectiva, y hay otras, como la de Andrés Soler, que se esconden en los márgenes, esperando ser recordadas. Pero hoy, desde este rincón del recuerdo, su nombre vuelve a pronunciarse con la fuerza que merece. Cierra los ojos un momento, piensa en esa escena de Los Tres García, donde él, con solo una mirada, imponía respeto sin decir una palabra. Recuerda su voz pausada, su forma de caminar, su presencia que no necesitaba escenografía. Él era el teatro, era el cine, era la conciencia del México en blanco y negro. Su partida no fue escandalosa, no hubo helicópteros ni portadas, pero quizás fue aún más poderosa por eso. Se fue como vivió, en calma, con elegancia, sin pedir permiso. No todos los finales necesitan ruido. Algunos, como el suyo, te abrazan en silencio y te dicen que aún hay belleza en lo discreto, que hay valor en el trabajo bien hecho, en la honestidad artística, en la pasión por algo más grande que uno mismo. Hoy sabemos algo que antes no supimos ver, que Andrés Soler no fue un actor secundario, fue el hilo invisible que unió generaciones, que sostuvo argumentos, que dio sentido a cada escena. Y aunque el mundo haya olvidado a muchos como él, nosotros, aquí, elegimos recordarlo, porque cuando las luces del estudio se apagan, cuando las cámaras dejan de grabar, queda la historia, queda el alma de quienes vivieron para contarla, y tú ahora lo sabes, tú conoces ese secreto. El último momento de Andrés Soler no fue una despedida triste, sino una lección silenciosa sobre lo que significa vivir con propósito y partir con dignidad.